Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar presentes en este tercer martes de las conferencias, del ciclo de conferencias Lenguaje, Discurso y Sociedad, herramientas para pensar la actualidad. Eh, Mi nombre es Lucía Sanfardini, estoy a cargo de la materia Semiología y Análisis del Discurso en el profesorado en Lengua del Cursas, que está organizando este ciclo de conferencias junto con el Centro de Estudios Lingüísticos, Artísticos y Culturales, recientemente creado en el Cursas. Bueno, cuya directora está ahí en el público. Ahora le vamos a permitir un pequeño saludo para todos los que están presentes. Quería contarles brevemente unos avisos parroquiales, que es que la próxima conferencia, que es la última, no va a ser dentro de 15 días, que es la periodicidad que estábamos teniendo, sino que van a pasar 3 semanas. Va a ser el 26, si no estoy equivocada, sí, 26 de noviembre, y va a estar participando la doctora Daniela Lauría, que Elvira la conoce seguramente. Y bueno, va a estar cerrando el ciclo con nosotros. Contarles también que ahora les voy a pasar un formulario para que puedan llenar bueno, completar para recibir su certificado, que los vamos a estar entregando al final del ciclo. Bueno, creo que nada más. No sé si está Mónica, que había pedido Hola hacer Lucía, ¿me Mónica, sí. escuchás? Sí, bueno, Sí, Aquí. Mónica buenas es tardes. secretaria de Extensión. El área la Secretaría de Extensión ha estado colaborando y organizando con nosotros el ciclo, porque es un ciclo, algo que no comenté, lo digo brevemente, que pensamos abierto a la comunidad, pensamos abrir el aula a la comunidad. Justamente en este momento nos parecía muy importante poder hacer eso, y compartir con nuestros estudiantes y también con el público general investigaciones que tienen que ver con los temas que trabajamos en la materia. Así que bueno, Mónica Amado quería dar un saludo también en esta conferencia y le vamos a dar la palabra. Bueno, muchísimas gracias Lucía. En representación de la secretaria académica y de nuestra decana, de nuestro centro universitario, tenemos el honor de recibir a la doctora Elvira Narvaja y la verdad que estamos muy contentos de que este tipo de eventos culturales pueda ser promovido desde nuestro centro universitario. También aprovecho para felicitar a las profesoras que en su esfuerzo han logrado conformar un centro de estudios, un centro cultural y de investigación, eh, digamos, afirmando con mucha hidalguía y fuerza en este momento la función que nos compete a la universidad, en este momento histórico tan significativo. Así que el título de esta conferencia, bueno, aplaudimos también porque sabemos que nos brindarán herramientas para continuar pensando y nutriendo un pensamiento crítico en torno a nuestra época, a nuestro país, a nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias, señora doctora Elvira Narvaja y equipo docente por este evento. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu saludo, y también en representación tuya a las autoridades del Cursas. Bueno, no sé, Gabriela, si querías decir algo. Sí, simplemente agradecer a quienes nos acompañan y nos vienen acompañando en el ciclo, agradecerle a la doctora Narvaja Darnú por haber aceptado estar en este momento y hablando de este tema y acompañarnos y ayudarnos a pensar el presente que tanto nos conmueve, ¿no? Y nos genera interrogantes y dificultades. Agradecerle a Mónica también por acompañarnos y a través de ella las autoridades. Y bueno, nada más, así ya comenzamos a disfrutar de la conferencia. Bueno, gracias, Gaby. Decirles entonces que voy a hacer una breve presentación de la doctora Elvira Narvaja Arnú, que no requiere presentación en realidad, y contarles personalmente que estoy muy, muy feliz de que esté acá con nosotros, acompañándonos y siendo parte de estas conferencias. Te agradezco mucho, Elvira. Bueno, la doctora Elvira Narvaja de Arnú es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, dirige en la Facultad de Filosofía y Letras
la maestría en análisis del discurso, es profesora de lingüística interdisciplinaria y de sociología del lenguaje en esa casa de estudios, en la que dirigió también el Instituto de Lingüística entre el 91 y el 2009. Se ha desempeñado, bueno, como secretaria de posgrado entre 2009 y 2006. Es responsable además de la sede argentina de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura, red latinoamericana en el área, y que cuenta en el país con 14 subsedes de universidades nacionales. Ha participado como miembro de jurado de más de 50 tesis de doctorado, más de 30 tesis de maestría y más de 100 concursos docentes. Bueno, hay innumerables antecedentes, voy a mencionar solo algunos. Ha dictado numerosas conferencias y seminarios sobre temas de glotopolítica, análisis del discurso y pedagogía de la escritura en universidades argentinas y del extranjero. Es investigadora, es docente investigadora categoría 1, obtuvo en el 2009 el Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Filología, otorgado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela. En 2012 recibió la mención de honor del 54 Congreso Internacional de Americanistas. En 2015 el George Foster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo y el premio a la excelencia académica de la Universidad de Buenos Aires. En 2016 también el premio CONEX Diploma al Mérito en Humanidades, área Teoría Lingüística y Literatura, y literaria, y en 2017 por segunda vez el premio a la excelencia académica de la Universidad de Buenos Aires. Tiene también una importantísima actividad editorial y actualmente dirige en Eudeva las colecciones Enciclopedia Semiológica e Historia de las Políticas e Ideas sobre el Lenguaje en América Latina. Algunas de sus publicaciones, que tiene más de 70 artículos publicados, bueno, numerosísimas actas de congresos, capítulos de libros, libros también, por supuesto. Voy a mencionar solamente los últimos, junto con Lidia Becker y José del Valle, Reflexiones glotopolíticas desde y hacia América y Europa en el 2021, y con Roberto Ben y María Cecilia Pereira, Semiótica Política en el Discurso Público, el volumen 1 en 2022 y el volumen 2 en 2023. Solo por mencionar, digo de nuevo, algunos antecedentes de su larguísima trayectoria. Estamos muy, muy felices de recibirte, Elvira. Gracias. Bueno, cuando hacen una presentación tan larga me siento muy vieja. Los jóvenes tienen menos antecedentes, pero son jóvenes. Bueno, entonces gracias a todos, gracias a la universidad, gracias a vos, Lucía, por invitarme, gracias a los que están presentes. Yo voy a hablar como figura ahí, como figura sobre las figuras de Javier Milei, lenguajes y memorias que activan. ¿Cuál es el plan de exposición que pensé? Bueno, una breve introducción eh, y después una primera parte, que son procesos que afectan la discursividad política, rasgos propios de la extrema derecha. Fíjense que esto es muy importante porque nos encontramos con movimientos que son comunes a otras partes del globo. ¿Eh? Y que tienen muchos rasgos compartidos. Entonces, cuando uno analiza, eso nos pasaba en los congresos, ¿no es cierto? Analiza un representante de la extrema derecha argentina o chilena o qué sé yo, húngaro, lo que sea, encuentra muchos elementos comunes y aparecen realmente como ilustraciones de esas categorías que se han ido estableciendo, pero tienen sus especificidades. Y es lo que vamos a abordar en la segunda parte, a partir de los logos de la oficialidad del Partido de la Libertad Avanza, los dos logos que remiten a Milei, y algunas derivaciones y algunos cuestionamientos. Esos dos logos son la peluca y el león. ¿Eh? Y en la tercera parte, en esto me centro más en aspectos icónicos, pero en la tercera parte se centra sobre la producción verbal, con la tradicional categoría de etos, viendo el etos mostrado y el etos dicho en distintas producciones verbales. Y cierro con algunas breves consideraciones. Bueno, las representaciones del político, tenemos que decir que surgen o se infieren de rasgos de carácter, de significación de su voz y de su cuerpo, de la vestimenta, la gestualidad, los comportamientos, las declaraciones en alocuciones públicas o entrevistas, los registros, estilos, modos de encadenar los enunciados, los carteles que lo representan, logos, fotos, pinturas, figuras armadas a partir del recurso de la inteligencia artificial y otra serie de materiales. En la época contemporánea se multiplican esas figuras.
Esas diversas y heterogéneas representaciones se exponen en publicaciones partidarias, discursos, videos, notas, fotografías de prensa y otros materiales semióticamente variados. Algunos de esos nos vamos a referir en la exposición. En algunos casos son objeto de posteos o de liqueadas en las redes realizados por el locutor o retomados por los adherentes en cuentas de apoyo. Algo que es importante es que la inferencia que los receptores hacen intervienen expectativas e imaginarios que van adquiriendo mayor precisión a lo largo del conocimiento, reconocimiento del político por diferentes sectores de la ciudadanía. A esas figuras se les asignan valores positivos o negativos según los posicionamientos y las apreciaciones tienen cierta estabilidad aunque estén sometidos a posibles cambios. Le puse al título el nombre de figuras, tuve que tomar una decisión. Y opté por el término figuras, no solo por la categorización retórica a la que me voy a referir, recuerden las figuras retóricas, sino también porque permite incluir, por un lado, las imágenes mediáticas que la cultura contemporánea difunde, que pueden ser producidas por el personaje implicado, por sus asesores, por instancias partidarias o por otras instancias. Si nos ubicamos en el plano de Letos, podemos decir que estas imágenes pueden considerarse como previas, que es lo que plantea Ruta Mosí, o prediscursivas, que es lo que plantea Menguenó. Son previas a la toma de palabra del político en cada circunstancia. Por eso son importantes, porque son las que tiene almacenadas en las memorias la mayoría de los destinatarios. Por otro lado, opté por figuras, porque el etos discursivo, considerando en su especificidad verbal, es decir, como la presentación de sí que propone el locutor a partir de lo que dice sobre él y de la manera de decir, incide en la figura que los ciudadanos van construyendo del político. No son solas esas figuras, que son imágenes distribuidas por distintos medios, sino también lo que surge de las palabras que el orador, en ese caso, dice sobre él o lo que se puede inferir de la manera de decir. Los lenguajes con los que se modelan las figuras son variados, y estas figuras van construyendo una memoria compartida cuyos trazos se activan en cada instancia, en cada nueva instancia. Sobre el entramado y el modelado de las figuras que produce el político, los asesores que se encargan de la comunicación pública, operan restricciones de época, de campo, de actuación, de tipo de discurso, de situación de comunicación, de género, de ubicación en las relaciones de fuerza de un determinado momento. Esto es lo habitual. Pero lo interesante es que la derecha libertaria y sobre todo Milei rompen con todo eso. Elvira, Y explorando con insistencia las posibilidades que presenta la cultura de masas y el universo digital. ¿Qué preguntas nos hemos hecho? ¿En qué transformaciones globales respecto de la política se inscriben los rasgos semióticos asociados con el líder de la derecha libertaria? ¿Cuáles son las figuras que circulan masivamente y cuáles están más ligadas a determinadas producciones verbales? ¿Cuáles son sus especificidades? ¿Y qué efectos políticos generan o a cuáles acompañan? Lo último, realmente voy a referirme más brevemente y eso surge de un poco del diálogo con los científicos sociales. Bueno, ¿cuáles son los procesos que afectan la discursividad política? Que es lo que tenemos que tener en cuenta porque van a marcar los rasgos de Milei. La espectacularización de la política, por un lado. La personalización y vertización del hombre público. La mediatización de la política, la mercantilización del discurso y la tecnologización de la política. A estos procesos, que son ampliamente estudiados en la actualidad, vamos a agregar los que se refieren a la extrema derecha. La violencia verbal, acentuada por efecto de las redes, los discursos panfletarios, a los que se refirió Angenor ya en la década del 80, que él tomaba también un corpus verbal producido por las derechas, los discursos de odio, que es un tema muy actual y al cual se dedican muchos investigadores en todo el mundo, y todos estos elementos que hemos visto se conjugan con las caracterizaciones que se hacen del populismo de derecha. Y vamos a recorrer algunas de esas caracterizaciones también para ubicarlo a Miguel ahí.
Bueno, entonces, pequeñas reflexiones, observaciones sobre cada una de estos puntos. Por un lado, que el poder es siempre puesta en escena. Cosay y Tayev lo señalan enérgicamente. Es una teatrocracia que implica una puesta en forma de la imagen de los actores. La presentación, dicen ellos, de manera teatral, asociada con imágenes y símbolos, produce una excitación de los sentidos que juegan más sobre los resortes emocionales que sobre la razón. En cuanto a la personalización, ¿no?, que es una de las formas de espectacularización, ¿eh? Y que algunos hablan de vedetización de los hombres políticos. ¿Por qué? Porque ponen en espectáculo su personalidad. Y eso es común. Cada vez aparecen más referencias a la vida personal, a la vida íntima, y a las decisiones que van tomando. Esto se ha acentuado con la personalización a la que tienden las redes sociales. Y a esa preocupación que en Javier Milei aparece explícitamente, que es no tener mediadores, participar en procesos de interacción sin mediadores. Y esos mediadores habitualmente son los periodísticos. Bueno, la mediatización de la política es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se plantea? Que en realidad está cada vez más moldeada por las redes sociales y las plataformas digitales, aunque los otros medios, sobre todo la televisión, sigan actuando. Recordemos que Milei participa desde el 2016 en programas televisivos y algunas de sus intervenciones se viralizan en las redes sociales. Verón, que es realmente un autor ineludible en este tema de la mediatización, caracteriza a la sociedad en vías de mediatización diciendo que es aquella donde el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos de la cultura, empiezan a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios. Y Harvard, un poco en la misma línea, dice que se puede describir como un proceso creado por la superposición y la adaptación recíproca entre la lógica de los medios y las lógicas de las instituciones. Bueno, diversos autores han trabajado ese proceso de retroalimentación entre los medios tradicionales y las redes sociales, que es muy fuerte en la construcción del discurso político. Las redes difunden en muchos casos fragmentos producidos en la televisión, es muy común, así amplifican el potencial retórico y popularizan las posiciones políticas, pero también las redes se constituyen en fuentes de información para programas políticos. Paniza, en una entrevista bastante reciente, hace una síntesis muy buena en cuanto a incidencia en la política o destaca algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Dice, las formas nuevas de comunicación social y de visibilidad mediática facilitan el contacto directo con la ciudadanía y minimizan la necesidad de tener largas carreras políticas, esa idea de que ahora aparecen outsiders, y militantes partidarios con presencia en el terreno, es la figura del jefe la que se destaca. La contracara del contacto directo entre candidatos y ciudadanía es la crisis de los partidos políticos, que es la que estamos nosotros también presenciando. Bueno, y Weisberg, refiriéndose específicamente a Milei, va a decir, encarna el perfil del influyente troll en sintonía con la cultura digital actual. Es un fenómeno muy de la cultura digital en el sentido de una actitud pendenciera, provocadora, irónica, comentarios con sorna, con burla, es un matón digital. Un poco esa es la síntesis. En cuanto a la mercantilización del discurso, estos autores señalan que la comunicación pública, incluso cuando emana del gobierno, se dirige cada vez más al público como consumidores y no como ciudadanos, adoptando y adaptando géneros originados en las industrias de la publicidad y el entretenimiento, en un proceso que Fairclough denominó mercantilización del discurso. ¿Qué lo caracteriza? Un estilo conversacional, un diseño estetizante, un mayor uso de recursos multimodales, y se ve facilitado por las tecnologías para la comunicación cotidiana que las corporaciones informáticas globales ponen a disposición de todo el mundo. Fíjense que se pueden publicar videos de todo tipo, fotos, hacer imágenes con inteligencia artificial, etc. Bueno, en cuanto a la tecnologización de la política, tenemos que ver que en la construcción de netos de los políticos inciden los asesores de imagen, eso es muy fuerte. Las propuestas de usinas de pensamiento globales, por eso cuando vemos
todos los parecidos que tienen las extremas derechas en el mundo, ahí están presentes esas usinas, ¿no es cierto? Esas usinas de pensamiento, no solo es por la comunicación horizontal que se dice a través de las redes, es también porque hay usinas de pensamiento que están orientadas, ¿eh? Y que incluso muestran determinadas imágenes, determinadas figuras, qué sé yo, la motosierra, por ejemplo, aparece en distintos lugares. ¿Por qué aparece en distintos lugares? Porque están esas usinas de pensamiento. Los expertos en marketing y publicidad, los responsables de la publicidad política partidaria o gubernamental, la actividad de troles organizados por las estructuras políticas, es decir, troles pagos, que generan ese efecto de espontaneidad, pero no son espontáneos. Y hay dos categorías interesantes. Una, la de Fairclough, cuando habla de tecnologización del discurso, que dice la integración sistemática e institucionalizada de la investigación lingüística, el diseño y rediseño de las prácticas del lenguaje y el entrenamiento en dichas prácticas. Yo en la época de Macri había observado la influencia notable de estos aspectos, es decir, y cómo se va entrenando, incluso se decía, cuánto tiempo pasa un político entrenándose para ir a un programa de televisión. Es decir, que hay toda una tecnologización. Y hay una categoría de Giddens que es interesante también, que es la reflexividad. Dice que las personas modifican radicalmente sus prácticas como resultado del conocimiento y la información que adquieren sobre dichas prácticas. Bueno, en las extremas derechas lo que se destaca es la violencia verbal, ¿no es cierto? Y lo que se señala es que hay una incidencia fuerte de las redes sociales, cuyas plataformas generan cierta adicción, ligada en gran parte a las interacciones que habilitan, y estas favorecen la agresividad como forma de captar la atención. Es decir, en las redes hay que captar la atención permanentemente y una forma de captar la atención es a través de la violencia verbal, que parece resultar muy exitosa. Esa violencia verbal parte de la aceptación o consideración del adversario como enemigo absoluto, al que se debe destruir. Fíjense como Milei habla de la zurdería, el comunismo, la izquierda, y dice que, bueno, son enemigos de la libertad, luego tienen que ser liquidados, más o menos, por lo menos en los ámbitos públicos. Construye, esta violencia también, construye posiciones y relaciones de desigualdad y de dominación, desde el poder, ser violento verbalmente desde el poder, genera ese tipo de relaciones. Y la violencia verbal, como exacerbación de la incorrección política, señala Stefanoni, aglutina y permite incorporar nuevos seguidores. Hablaba yo del discurso panfletario y el discurso de odio. Sí, algunas observaciones de Angenot sobre el discurso panfletario. Dice, es un discurso que se opone a la doxa, busca generar el escándalo, se sostiene en una visión catastrófica del mundo, a la vez que anuncia el fin de una sociedad, de un sistema de valores. La intimidación, que es uno de los gestos más habituales, tiende a colocar a ese otro en la defensiva, descalificarlo en cuanto a persona o hacerlo experimentar la culpa por la forma en que el locutor recusa sus propósitos o los estigmatiza. En cuanto a los discursos de odio, fíjense, se señala que alcanzan, como la violencia verbal, su expresión máxima en las redes, pero permean otros discursos, como entrevistas en medios tradicionales, actos públicos y debates. No tienden a intervenir en el razonamiento, sino a impactar, movilizar y lograr o asegurar adhesiones a partir de la violencia verbal que ejercen sobre los enemigos. Para estos autores que cité, el discurso del odio directo debe reunir tres condiciones. Apoyarse en una dimensión discursiva pandémica, es decir, una gran influencia al campo de las emociones. Movilizar marcadores de negación de la alteridad, es decir, querer reducir o anular al otro, incluso de manera simbólica. Recurrir a actos de condenación, es decir, a formas de violencia verbal que maltraten la identidad del otro, que van del insulto a la amenaza, por ejemplo. Bueno, y todos estos elementos a los que nos hemos referido se conjugan en el populismo de derecha. Es decir, cuando nosotros leemos los artículos sobre el populismo de derecha, nos vamos a encontrar con una serie de rasgos que corresponden a esos aspectos generales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver el fenómeno Milei dentro de eso que se llama el populismo de derecha, aunque se le han dado otra serie de nombres, ¿no? Nosotros esquematizamos con este nombre. Y también frente a todos esos procesos que están incidiendo en la vida política. Ese populismo de derecha radicaliza el discurso de las derechas tradicionales. Fíjense que si nosotros hacemos la comparación entre el discurso de Macri y el de Milei, se va a ver esa radicalización.
se ve claramente. Las derechas tradicionales tienen más el intento de desplegar emociones amables, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es rechazado por estas derechas extremas. Es sostenido por un líder que se presenta como un jefe carismático, que adquirió su autoridad gracias a un capital simbólico que se le reconoce. El carisma y la autoridad del jefe son regularmente reafirmados en esas significaciones o rituales políticos, que eso es muy, muy importante. Permanentemente tienen que ser reafirmados. Por eso la importancia de los actos, por eso la importancia de determinadas escenas, por eso la importancia de poses, de la misma pose con distintos personajes. El líder se presenta como quien viene a dar una batalla épica y moral para reparar el mal cometido. Es un redentor del pueblo. De allí también se dice con que eso explica la incidencia de aspectos religiosos. Fíjense que en Milei es muy fuerte esa obsesión por las fuerzas del cielo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se inscribe con esta mirada del líder dentro de las nuevas derechas. Muestra además una marcada preferencia por la democracia directa, que implica sacralización del referéndum en muchos lados. Esto lo sostenía Milei en la campaña, ¿no? La importancia del referéndum, con la aprobación numéricamente significativa en las redes o provenientes de las encuestas de opinión. Es decir, todos esos elementos que se asocian con una democracia directa están ligados a este populismo de derecha. El discurso seduce o persuade a las masas movilizando un conjunto de emociones y pasiones. Puede estimular el rechazo y el odio respecto de las élites, el establishment o la casta política. Por otro lado, el posicionamiento político no implica una ideología coherente, sino algo así como un sincretismo de estereotipos, creencias, comportamientos, programas destinados a movilizar amplios segmentos electorales que tienen incluso aspectos opuestos. Abundan los lugares comunes conspiracionistas que justifican rastrillajes ideológicos y purgas de funcionarios, por ejemplo. Fíjense que una nota de La Nación muy reciente dice: Presidencia prometió una auditoría del personal de la carrera de Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Es decir, fíjense que estos topos y conspiracionistas son muy, muy comunes. Por otro lado, el registro de la lengua del líder se presenta como popular, como un hablar verdadero, construyen un etos de autenticidad. Tiene un fuerte carácter antipolítico, antisistema, anti-status quo, derivado de la oposición entre el nosotros, el pueblo legítimo, los buenos y los otros, los malos, en general la clase política. Milei se presenta como portavoz, o la casta, que permite incluir muchos más, ¿no es cierto? Milei se presenta como portavoz de la gente de bien invisibilizada por la casta. Pero un rasgo interesante es que no tiene ni enemigos ni aliados fijos. Fíjense un caso interesante, lo vamos a ver rápidamente, lo de Patricia Bullrich, lo que permite renovar el antagonismo y reforzar la centralidad del líder. El líder es el único que tiene una voz legítima para decidir quién es el enemigo y quién es el amigo. Los otros no se atreven. Bueno, fíjense que todo esto está destinado a que ustedes vean que el caso de Milei no es un caso original, ¿no es cierto? No es un caso original, sino que es un caso que se da globalmente en muchos lugares con rasgos muy comunes que ustedes han podido reconocer. Eso no quiere decir que no tenga sus especificidades, ¿de acuerdo? Bueno, entonces veamos los logos de oficialización del partido La Libertad Avanza, presentado bastante recientemente. El logo es una representación simbólica que identifica al partido. Se inscribe en un historial previo que lo ha ido decantando como marca apreciada por los seguidores. El nombre peluca o pelucón que se ha ido asignando a Milei y el león que lo representa. Y esta representación es reconocida por sus detractores también. En este caso, que veamos el león y la peluca, apela a dos figuras retóricas distintas que remiten a Milei. La peluca como procedimiento metonímico y el león como metáfora. Ahí tenemos nosotros la peluca, que es el logo que fue aceptado para la oficialización del partido. Y acá está, fíjense, el león, ¿no es cierto? Que en la campaña del 2023 el león aparece ligado verbalmente a Milei. Es decir, cuando eso ya se ha considerado
ya se ha consolidado, disculpen. Cuando ya el León remite a Milei, esto deja de ser necesario, por eso se transforma en globos del partido. Entonces, como decía, en la campaña la metáfora ancla lo verbal, que remite al objeto término de la relación analógica, en el logo del partido ya no es necesario, como lo vemos ahí. Bueno, entonces el peluca, derivaciones y rechazos. Se basa en un gesto disruptivo desde sus primeras apariciones mediáticas, del 2016. Milei enfatiza el no peinarse, el presentarse en la televisión con el pelo desordenado y desprolijo, señalando que no se peinaba desde los 13 años y que dejaba esa tarea. Sus adherentes comenzaron a llamarlo el peluca o pelucón. Esto le sirve para afirmar su carácter singular, distinto, outsider, respecto de la clase política. Paniza también, en esa entrevista que me había referido, dice: Milei es posmoderno, tiene un elemento punk. Bueno, esa peluca, como identificador, se muestra en la pose que adopta recurrentemente en las fotos. Ustedes ahí tienen esa pose, con la cabeza que avanza, la cabellera al frente, ¿eh? Los ojos que miran hacia abajo, hacia arriba, digo, como hacia una meta, pero desde una posición baja de la cabeza, y sobre todo los pulgares levantados. Esa cabeza agachada puede dar la idea de que se protege, pero que avanza también. La mirada, la meta, de ese avance, y en algunos casos con un gesto en los labios que los medios llaman trompita. Es la ira o el enojo retenido, que en algunos casos aparece, en otros no. Bueno, los pulgares levantados, que como pongo ahí es una metáfora orientacional, hacia arriba implica empresa exitosa. El conjunto es una de las figuras de la marca que promueve, cómo debe ser reconocido e imitado. Bueno, ahí una observación de Martins sobre esa misma imagen. Podemos decir que la cámara registra la pose, pero al mismo tiempo incluye en la escena a uno de los que lo acompañan, es decir, está la pose, pero siempre hay otro, en general por lo menos. Si bien hay una construcción enunciativa de la imagen, convergente con lo que destaca la pose, lo fundamental no es la mirada de la cámara, sino el trabajo semiótico que el personaje adopta deliberada y repetidamente. Estas fotos son innumerables, esas fotos donde está esa postura. Bueno, a esa postura se le pueden asignar los atributos del que asume una posición central, porque siempre se destaca, está en el centro, en el frente, seriamente decidido a avanzar, confiado del éxito de su empresa y con cierta indiferencia respecto de los que lo rodean. Esa postura la hace en todos lugares, con cualquiera, la misma, en situaciones más o menos formales, informales, de todo tipo. Podemos decir que la política toma el gesto publicitario y lo introduce en la esfera propia gracias a los que lo acompañan o a situaciones propias de la vida política. Fíjense las selfies en manifestaciones o recorridas proselitistas. Podemos pensar en términos de género como la fotografía de prensa, el género, y la escenografía como la publicitaria, la imagen publicitaria. Bueno, ahí tenemos, otra vez. Entonces el modelo se replica en diferentes realizaciones con diferentes actores. Ahí lo tenemos con Caputo atrás. Fíjense, es interesante la mirada sonriente de Caputo, como alejado de esa situación. Caputo parece no querer imitar. Bueno, en la multiplicación de estas escenas posiblemente intervenga el coordinador del equipo técnico de video y fotografía, aunque algunas tomas pueden escapar a su control. Hemos visto varias que escapaban un poco a su control. Si bien la centralidad de la figura del presidente orienta el itinerario visual, hay casos en los que el primer plano valoriza al otro, posiblemente por su importancia en el universo de la economía global. Un caso interesante, que anula un poco esa centralidad, es el de Elon Musk, que ahí aparece muy divertido, haciendo la misma pose. Fíjense que Milei está con la trompita, en este caso, y sobre todo, fíjense acá, donde en realidad la figura principal es Elon Musk. En la mayoría de las otras, la figura central es Milei, pero muestra acá una relación de estatus diferenciado.
Bueno, el gesto divertido, en los dos últimos casos, en Caputo y Musk, muestran cierta condescendencia del mundo económico frente a la artificiosidad de la pose y la seriedad con la que la actúa. Es decir, siempre está actuada esa pose con seriedad. La imitación de la pose por personajes destacados funciona como modelo que hace posible la incorporación en una comunidad imaginaria, incorporación a la que se refiere Mengueno en un artículo clásico, en un trabajo clásico en el que él estudia la escritura, el etos en la escritura. Nosotros hacemos algunas adaptaciones, en este caso, podemos decir que la enunciación fotográfica expone una determinada corporalidad. El destinatario incorpora, asimila esa manera específica de relacionarse con el mundo, habitando su propio cuerpo, y este exponer la corporalidad e incorporar el esquema que la sostiene permiten la construcción del cuerpo de la comunidad de quienes adhieren a un mismo posicionamiento. ¿eh? Fíjense que esto se ve, la incorporación en estos tres sentidos, y lo importante es la última, ¿no es cierto? Es decir, que esa reiteración del gesto permite la incorporación a la comunidad de los partidarios. Debemos destacar que hay una oficialidad de la pose. Fíjense ustedes que cuando un empresario le pidió a un artista que hiciera un retrato de Milei, la hermana Carito, que debía usar de modelo. Y se trata justamente de la imagen en una de esas clásicas poses. Fíjense, ese está el retrato, ¿no? Es el retrato, pero fíjense que hay un gesto mucho más agresivo, mucho más agresivo, es decir, que la pintora ha querido captar eso, ¿no? Ese gesto agresivo, esa mirada amenazante, que está en este retrato que se le regaló a Milei. Bueno, la pose como marca insistente es reconocida, aunque resistida por otros políticos que no quieren verse involucrados en algo que altera rutinas consolidadas, sobre todo a algunos que les puede dar vergüenza decir, bueno, pero eso es una cosa publicitaria, yo soy un político serio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó con el presidente francés, según una nota periodística? Que dice, como es costumbre, Milei suele posar con los pulgares arriba cuando se reúne con importantes figuras del mundo, mandatarios. Y en esta ocasión Macron prefirió darle la mano para que saliera otra imagen. Yo no pude capturar esa foto, pero es muy interesante porque está bien agarrando la mano de Milei para evitar los pulgares hacia arriba. Bueno, la postura estereotipada puede fácilmente caricaturizarse, y eso es lo peligro, es decir, incorpora, pero también puede ser objeto de burla. Maduro, en su última instancia eleccionaria, en la que atacó a Milei por su posición respecto de él y del proceso venezolano, lo agredió refiriéndose a su postura, imitándolo. Hizo la imitación de Milei. Se toma una foto de estúpido, se pone la cara así, y entonces adelante y baja la cabeza para hacer la mostración. Bueno, otro aspecto que hay que ver es que en la centralidad de la figura destaca su jerarquía, como decíamos, ¿no es cierto? Es decir, y cuando veíamos también con lo de los Marx, cómo esa jerarquía se cambia, ¿no es cierto? Otras expresiones icónicas marcan la figura de jefe, convocando memorias genéricas propias de la cultura de masas. Fíjense que en la segunda en la que sigue se recurre a los relatos de superhéroes. ¿eh? Ahí tienen ustedes, ahí Milei está en el frente, en el centro, es un superhéroe con ese guante tan extraño, del cual sale una luz con la que ilumina el camino. Ahí están todos miembros que algunos han ido desapareciendo alrededor de Milei, pero que están ahí por la época en que se hizo la imagen. Fíjense que llueven dólares, es ese deseo explícito de que lluevan dólares. El camino es el camino de la libertad avanza, lo verbal refuerza la imagen, y ese camino de ese momento era hacia el 10 de diciembre, que es el momento de Asunción. Y los $2 en forma oblicua también encuadran un poco esa imagen y acentúan ese ir hacia ese camino, que es algo así como un cierre. Bueno, entonces se presenta el épico avance que conduce hacia la dolarización. El superhéroe, que sería la dimensión categorial del etos, se adelanta a todos y avanza con sus poderes extraordinarios. Nada lo podrá detener. Fíjense que el superhéroe está justamente asociado a esas caracterizaciones estereotípicas, ¿no es cierto? Por eso se habla de una dimensión experiencial. Y en su carrera el éxito lloverá ese objeto del deseo, los dólares.
Los otros personajes no temen, sino que sonríen por el éxito previsto, es un éxito seguro. La fortuna, con sus dos sentidos, suerte y ganancia económica, los acompaña. La libertad avanza hacia el momento de asunción, etc. Bueno, otro caso interesante es su participación en eventos de cosplay. Ahí se destaca también su jerarquía y el vínculo con la pose fotográfica por el pulgar levantado. Es cuando Milei se disfraza del general ANCAP, anarcocapitalista, e interpreta al personaje diciendo un discurso. Bueno, acá lo tenemos a Milei como general, con un pulgar hacia adelante, en un evento del 2019, y hace una presentación, ¿no es cierto? Entonces es interesante la presentación, la ruptura de la isotopía estilística. Es decir, comienza hablando, soy el general ANCAP, vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre, una tierra de 7 kilómetros, etcétera, etcétera, y después dice, no hay lugar para colectivistas, hijos de puta, que nos quieren cagar la vida, mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas, hijos de puta, que nos quieren cagar la vida. Bueno, ahí fíjense que se da una marca, que si bien es una marca, la violencia verbal está en las extremas derechas, acá es muy acentuada, y en Milei hay una acentuación muy grande, muy fuerte, incluso el uso de un vocabulario que es muy poco habitual en un político. Bueno, también en el encuentro el economista interpreta una canción y en esa canción se burla de los keynesianos, y entonces va a cantar gastar, gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal, y si los ingresos no alcanzarán más, ahí debemos, etcétera, etcétera. Lo entonó, como dice Clarín, acompañado por un guitarrista. Bueno, a esa figura de cantante popular Milei recurre abundantemente. Yo en esta ocasión no hablo de eso, hablé en otra ocasión, sobre cómo los actos aparecen como recitales de rock. Y a él le gusta, incluso cuando presenta un libro, que esté la parte de presentación del libro y después el cantando. Bueno, eh, otra expresión de la cultura de masa se evidencia en la figura que aparece en los actos con reminiscencias de un personaje de manga anime. Fíjense acá, Milei, que también va a aparecer en este acto en Parque Lezama. Lo interesante es que este gesto, si bien acá tiene las marcas del que manga anime, reproduce el gesto de pegatinas y carteles publicitarios. Y también abreva en una serie que explotó Trump. Fíjense, esta es una pegatina, se dan cuenta la semejanza, ¿no es cierto? Este es un cartel muy reciente en Río Gallegos, y acá lo tenemos a Trump. También ese avanzar con el brazo derecho y con el índice interpelando al otro, que aparece en estas distintas figuras. Por eso me interesaba hablar un poco de las figuras que activan. Son elementos que activan memorias genéricas, ¿no? Más que las figuras, las memorias genéricas, memorias políticas, memorias de otros espacios permanentemente. Entonces las figuras se construyen a partir de procesos semióticos variados que activan memorias genéricas y políticas diversas. Algunas de esas figuras presentan un nivel de cristalización fuerte y funcionan como marca del personaje. Es el caso de la peluca, que alcanza la categoría de símbolo del movimiento que encabeza, y la de la postura fotográfica estandarizada. Bueno, vamos a ver ahora el león. Es una metáfora en ausencia que se nutre de múltiples representaciones previas y que alcanza también la categoría de símbolo en el logo. El león es una figura ya consolidada por las múltiples formas en las que se le asignan a Milei sus atributos, o se establecen relaciones analógicas entre uno y otro. En su construcción se retoman estereotipos asociados con el león, el rey de la selva, aquel animal que representa el valor, el poder, la fuerza. Pero también se activa una memoria bíblica. El león es el símbolo de la tribu de Judá y de Jerusalén. En las representaciones del trono del rey Salomón, por ejemplo, aparece un león a cada lado y en su estandarte tenía un león. La activación de esa memoria se justifica por el aprecio e identificación con aspectos de la tradición religiosa judía, en lo que él insiste bastante habitualmente. Bueno, la representación de Sig como un león
habilita lo disruptivo que se manifiesta auditivamente en el rugido del inicio de las alocuciones. Si ustedes ven, todas las alocuciones inician con un rugido. Sobre todo cuando comienza cantando Panic Show, y de los cierres acompañando en todo tipo de situaciones al Viva la Libertad Carajo. Está el rugido, Viva la Libertad Carajo, incluso una cosa que me asombró es que eso aparecía también en el discurso que hace ante la ONU. Estos cierres no solo activan el etos del león, el rugido expone el furor listo para desatarse y la amenaza para el que se oponga, sino también la permanencia del mismo gesto. Es una continuidad que retóricamente se esfuerza por destacar en diferentes campos como marca personal. Los aplausos propios de todo cierre legitiman su leonidad. Es eso que aparece después del rugido del Viva la Libertad Carajo. Bueno, ahí tienen el Panic Show y la versión cantada por Milei, donde ustedes ven que la diferencia está, en lugar de todos corrieron, corrió la casta, en lugar de te destrozaré, te devoraré, toda la casta de mi apetito, en lugar de todos los cómplices. Pero bueno, es una canción que la canta habitualmente, incluso cuando asumió y lo hizo desde la Casa Rosada, desde el balcón de la Casa Rosada. Eh, y esta idea de el león y de los otros que deben ser leones aparece en expresiones de este tipo. No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Fíjense que esto ha sido bastante cuestionado por los curas villeros, como vamos a ver en un ejemplo posterior. Y hay que señalar que la relación entre el león y los corderos es una metáfora social que instaura una desigualdad profunda. Si los libertarios la integran a su universo ideológico, pueden generar consecuencias imprevisibles. Fíjense si quieren ser leones y destruir a los corderos. ¿No? Bueno, la construcción del etos del león puede operarse gracias a diferentes procedimientos semióticos. Al vínculo que se establece por la interpenetración, en la que la mirada común conjuga marcas del humano y el animal y amenaza o anuncia la posibilidad de un ataque incontrolado o incontrolable. Fíjense ahí, hay una interpenetración, es realmente la mirada es bastante aterradora, y esa interpretación creo que ha tenido éxito. El etos también puede ser resultado del emparejamiento, que destaca el vínculo y posibles semejanzas entre el mundo animal y el humano. Fíjense este caso, es un caso muy interesante, porque ahí está el león en el fondo, en el frente está Milei, ¿cierto? Está Milei en una posición que de alguna manera puede emparejarse con la del león por la silueta, ¿no es cierto? Pero se diferencia, ya no es rey de la selva, sino es rey de otro espacio. Fíjense la mirada hacia un objetivo, una mirada entre seductora y seria propia de un galán de otra época. Se dan cuenta que es una mirada un poco desmodé, pero de cualquier manera aparece allí, ¿no es cierto? Por el otro lado, ese brazo derecho apoyado sobre la pierna con seguridad, y esa pierna también apoyada en un soporte. El otro brazo medio eh, mostrando seguridad también apoyado sobre la cintura. El atuendo, ese traje, ¿no? Un traje brillante, también un poco de modé, que nos hace recordar películas de otra época. Películas de otra época. Esto es interesante porque fíjense que podemos decir en un público, en una ciudadanía tan fragmentada, es interesante llevar mensajes a distintos perfiles. Y hay perfiles que pueden ser fascinados por esta imagen del león atrás y de este galán cinematográfico delante. Bueno, eh, entonces es una presentación del personaje destinada a un público familiarizado con un determinado cine y que puede apreciarla. Los rasgos que habíamos señalado. La imagen del león puede contraponerse a la de los enemigos, en la que vamos a ver se contrapone a las numerosas ratas. Recuerden que Milei se refiere al Parlamento como nido de ratas. Estas ratas se enfrentan a un león solitario. Fíjense
que solo pueden molestarlo. Y el león es totalmente indiferente a las ratas, pero lo que puede hacer es aplastarlas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Es decir, las ratas lo que quieren es molestarlo al león, pero son impotentes, ¿eh? Es un grupo que no puede coordinarse tampoco, ¿no es cierto? Incoherente. ¿Eh? Eh, entonces, como decíamos, el león no necesita luchar, sino simplemente asustarlas, ¿no? Aparece también esa insensibilidad, que es muy común, esa insensibilidad al contexto. Y las ratas están en ese universo que decíamos impotente y caótico, que remite a lo que sería la mirada acerca del Parlamento, y de los legisladores. Bueno, el león también puede aparecer con rasgos de ilustraciones infantiles, como en el siguiente caso, producto de un armado que hace posible la inteligencia artificial, ¿eh? Y era a lo que me refería antes. Así como había dicho que Patricia Bullrich ponía bombas en los jardines de infantes porque era una montonera asesina, después que le ofreció los votos, parece que era un pato cariñoso y bueno, y él también se representa como un león cariñoso, ¿eh? Entonces la imagen expone la ternura que une ahora al león y al pato, más allá de los agravios. El responsable de la imagen, es decir, el que armó esa imagen, expone un etos infantil. A los niños todo les está permitido. Fíjense que son distintas figuras, por eso me gustaba mostrar distintas figuras que se van acumulando y que van llegando a distintos públicos, ¿eh? Es lo que se hace actualmente en relación con mensajes destinados a perfiles específicos. En este caso sería destinado a aquellos que aceptan que es un niño y como un niño hay que permitirle cualquier cosa. El niño como tal no es constante en sus apreciaciones, vive su presente, ¿eh? Por el otro lado, Javier Milei muestra presentarse también como un león que viene a devolver la libertad a las personas, pero a veces la inteligencia artificial le juega malas pasadas, ¿eh? Esta es una imagen que circuló bastante. Fíjense, ahí está el Congreso, ahí está el león enérgico abriendo la jaula. Y se supone que de esa jaula van a salir los ciudadanos liberados finalmente por la libertad avanza, pero los ciudadanos están entrando a la jaula. Entonces, se puede pensar en un acto fallido, ¿eh? Fíjense que el psicoanálisis habla de acto fallido para referirse a esa manifestación del inconsciente que involuntariamente expresa lo que se ha intentado reprimir, ese intento de reprimir el enjaular a la gente. Bueno, en este caso la víctima no es la casta, sino la ciudadanía que cae en la trampa. La imagen fue acompañada por el mensaje de Milei, oíd mortales el grito sagrado, libertad, 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 lo que frente a la realidad de la imagen puede ser percibido como irónico, aunque no haya sido posiblemente el deseo del locutor. Bueno, este reconocimiento de la identificación de Milei con el león se muestra en un cuadro en el que aparece con sus atributos oficiales, pero con cabeza de león en el despacho presidencial. Es decir, el cuadro fue pintado por un artista entrerriano y van a ver que tiene reminiscencias de la imagen de la bestia en ese cuento infantil que no sé si ustedes recuerdan, que es el cuento de La Bella y la Bestia, ¿eh? Como aparecía la pobre bestia, que en el fondo era un sujeto tierno que quería recuperar su condición humana, ¿eh? Entonces ahí lo ven, con todos los atributos de presidente, pero con esa cabeza de león y esa mirada un poco azorada y triste, como decía, el que quiere recuperar su condición. Tal vez eso, como digo yo, esté en el origen de la reacción de Milei. Cuando se le preguntó al artista, el artista dijo, la obra iba tapada con un lienzo. Cuando la destapamos, como que se emocionó. Estoy fascinado, me decía. Me encanta. Pienso que sobre todo lo que le tiene que encantar es ese deseo de la bestia de recuperar su otra condición. Bueno, acá lo tenemos, no expresa en el rostro Milei un encanto particular, pero que es diferente de los otros dos que están al lado, pero que es una foto interesante, sobre todo porque arriba está, fíjense ustedes, el retrato de San Martín. Y vamos a ver un hecho bastante insólito, que es cuando los granaderos le regalan un gorro en su cumpleaños, él se pone a llorar, ¿eh? Bueno, hay una serie de críticas que anclan en la imagen del león, es muy fácil anclar en esa imagen. Yo le había dicho la misa de los curas villeros, que dicen, endiosada al mercado lleva a la deshumanización a través del olvido de los más débiles.
Si solo despertás leones, es lógico que se coman a los corderos más indefensos. En la ley de la selva solo ganan los más fuertes. La más conocida es la de Miriam Bergman, candidata del Frente de Izquierda Unidad, que dice que en realidad Milei no es un león, sino que es un gatito mimoso. Fíjense que eso fue reproducido en distintas situaciones. Milei dice es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Eh, Esto ha sido retomado de varias maneras en algunos iconotextos. Fíjense acá. ¿eh? Acá aparece. Mira, acá aparece cierto gesto infantil, ¿no? Las dos caras de Milei, yo no sé si ustedes leen, yo como abuela leo muchos relatos infantiles, y cuando los niños se tienen que introducir en la cultura escrita, aparecen interrumpidas las palabras por las imágenes, como está ahí la imagen de Milei, para que el niño diga Milei. Bueno, entonces ahí se opone la ferocidad del león y la ternura del gatito mimoso. Y ahí está, bueno, la interpretación se da por lo verbal. ¿eh? Por eso se habla de iconotexto, ¿no? León con los débiles, gatito con el poder. Y debajo están una serie de gestos, de disposiciones, de medidas, de actos hechas o por hacer, según lo que han elaborado esta imagen. En el caso del león, recortar jubilaciones, eliminar salud y educación públicas, incautar depósitos de ahorristas, pulverizar el salario, etc. Del otro lado, eliminar impuestos a los ricos, libertad para fugar guita, más negocio para los bancos. Bueno. Entonces, bueno, eso ya lo hemos dicho. Ahí está más o menos completo. Bueno, la imagen que viene es una imagen que para lograr el efecto humorístico juega con la oposición a lo que connota habitualmente la imagen del león, es decir, a lo que connota como fuerza o valentía. ¿eh? Ahí tiene esa imagen, ¿eh? Esa imagen donde aparece también la cabeza en el frente, la cabeza el cuerpo más hacia atrás, pero el cuerpo no es del león, es algo así como una mezcla entre gallina y ángel, ¿no? Gallinacio y angelical. Es decir, fíjense la expresión complaciente, muy complaciente del rostro. La clave interpretativa se da en la relación entre lo verbal y la imagen, ¿no? Dice, el FMI se reunió con el león Milei, ¿qué propuesta llevó el postulante libertario? Contesta el sentido y la orientación de la propuesta, la imagen es complaciente, ¿no es cierto? Es decir, va a aceptar todo lo que le diga. Un poco es eso lo que se está diciendo. Bueno, ahí no hay problema. Y las siguientes imágenes son algunas de las producidas por grupos estudiantiles, en señal de protesta al veto de la ley de financiamiento de las universidades, propuesta por un sector importante de legisladores. En los logos resignificados, lanzas y picas ensartan la cabeza del león o se proponen hacerlo. Ahí tienen, fíjense cómo aparece esa cabeza del león. Acá también, y esta de la Jaureche. Bueno, es decir, como ven entonces es interesante ver estas dos líneas, ¿no es cierto?, que oficialmente se reconocen como aquellas que deben ser la marca de Milei, y cómo, porque son imágenes muy estereotipadas, lo que pasa es que pueden ser usadas fácilmente para erosionarlas a través de la burla, del chiste. Bueno, entonces pasemos a las figuras construidas verbalmente. Configuran lo que se designa como el etos discursivo, es decir, la representación del locutor a partir de su discurso. Tenemos dos tipos, el etos mostrado y el etos dicho. Esto que me olvidé poner acá. El etos mostrado y el etos dicho. El etos mostrado es lo que las modalidades de enunciación del locutor revelan de su persona, a través del tono, el ritmo, la elección de las palabras, el acento, las estructuras de frase, los argumentos. Y dicho es lo que el locutor dice de sí mismo a nivel del enunciado. Bueno, el conglomerado de imágenes que circulan abundantemente, algunas de las cuales hemos visto, conforma lo que se llama el etos previo o anterior a cada nueva toma de la palabra.
En el discurso se activan distintos aspectos que pueden retomar ese estos previos o modificarlos, según la construcción que propone el locutor en cada caso. Los destinatarios directos e indirectos y los receptores no previstos infieren los rasgos del locutor apelando a diferentes saberes y a figuras almacenadas en la memoria. Bueno, el etos mostrado. El etos mostrado se muestra a través de todos esos rasgos que fuimos señalando y que señalamos hace poquito. Nosotros vamos a poner en relación el etos mostrado, o vamos a seleccionar del etos mostrado lo que se llama el estilo. ¿eh? El estilo remite a las maneras de decir de un locutor individual o colectivo. Por eso lo hemos preferido dentro del campo del etos mostrado. ¿Cómo lo definimos al estilo? Como más de rasgos lingüísticos discursivos que comparten un principio constructor y que podemos asociar con una determinada singularidad. Fairclough se había referido detenidamente al estilo, fíjense, ahí está destacado, él va a decir, el estilo actúa en los modos de ser. Él cuando habla de la semiosis, cómo actúa la semiosis en las prácticas sociales, dice, actúa en los modos de ser, en la conformación de identidades constituyendo estilos. Por eso para nosotros es tan importante, porque ese estilo conforma identidad. Bueno, habíamos hablado de que todo estilo tiene un principio constructor. Un principio constructor lo podemos llamar un común denominador, un eje común, que podemos caracterizar como radicalidad discursiva. El estilo de Milley es un estilo de radicalidad discursiva, mucho más acentuada que en otras extremas derechas. Es un discurso extremo, de alta intensidad, desmesurado, no adecuado en ciertos momentos a la situación, que deja de lado normas sociales establecidas, por lo menos en ámbitos específicos, que tiende a lograr la adhesión por lo tajante de sus propósitos y que elimina la naturaleza dialógica subyacente a la habla pública, rechazando toda negociación entre opiniones divergentes. Podemos reconocer en el estilo de Milley dos zonas. Una zona que se aferra a las fuentes y a los datos económicos que le permiten justificar las medidas y no hacer concesiones. Se muestra como riguroso y neutraliza la polémica. Por ejemplo, hace poco ha dicho estoy haciendo lo que los libros dicen que debo hacer. Esa es una zona del estilo. Es un saber supuestamente indiscutible que se inscribe en marcos intelectivos desconocidos, fíjense que los universitarios tampoco pueden entender a menudo lo que él dice, y opera por reiteración. Genera el efecto de extrañeza, a la vez que se asocia al locutor con una sofisticada experticia y a los destinatarios con la ignorancia. Fíjense que al igual que la violencia verbal, es generador de desigualdades marcadas. Es una forma de violencia simbólica que busca anular la capacidad de respuesta del otro. En las alocuciones que se presentan como netamente económicas, muestra rasgos sí de la disposición académica, que no se ve en la otra zona, puntos que organiza la exposición, señalamiento de partes, etc. La otra zona es la zona donde reina la violencia verbal, una violencia que apunta a descalificar al enemigo. Se intimida al otro con vistas a reducirlo al silencio, a excluirlo, a la vez que cubrirlo con la reprobación y sepultarlo en la vergüenza. Es decir, todos esos elementos aparecen en esas intimidaciones que hace Milley. Los partidarios, o los que se ubican en posiciones próximas, le asignan el atributo de autenticidad. ¿Qué dijo Macri muy recientemente? Yo valoro el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos, y los políticos no tienen que tener discursos, tienen que decir lo mismo en privado y en público. Bueno, es una frase que hay que interpretar un poco, porque ¿qué es eso de que no tiene dos discursos? No hay que ser grosero para no tener dos discursos, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Ambas, es decir, ambas zonas, son formas de disciplinamiento y sometimiento, que se asientan en la seguridad que proviene de un dominio del campo económico, en un caso, un dominio que desconocemos, ¿no? Y en el otro, de la autoridad de un decir auténtico, verdadero, que opera sin restricciones de ningún tipo. Eso es un poco de dónde surgen, ¿no es cierto? Cómo se aprecian esos elementos por grandes sectores, ¿no? Bueno, construyen oposiciones y relaciones, como decía, de desigualdad y de dominación.
La zona 1 tiene mayor presencia en actos institucionales y entrevistas mediáticas, la zona 2 en las redes y en actos públicos partidarios, pero ambas se combinan de variadas maneras en sus distintas producciones. En la zona 1 nos vamos a encontrar con términos en inglés, seleccioné algunos aspectos nada más, con conceptos y términos económicos desconocidos para auditorios. Por ejemplo, yo no entiendo qué es la función granítica en economía, el acusar a los dichos del otro como falacias, el martilleo o reiteración en diferentes géneros y situaciones de las mismas secuencias discursivas memorizadas, presencia de datos estadísticos continuos que se reiteran en diversas alocuciones. En la zona 2 hay una modulación enfática de la aserción, tendencia a los tonos altos, a los gritos, a lo desaforado, el uso reiterado de axiológicos negativos, la inclinación a lo hiperbólico, el maniqueísmo, se representar a la gente de bien que son los puros frente a los otros los impuros, visión moralizante de la posición entre el campo propio y el ajeno, en la que la identidad del primero surge de los rasgos que se le asignan al otro. Son mucho más brutos, corruptos, sucios, falsos. Nosotros somos más delicados, más honestos, más limpios, más auténticos, o lo que sea, que los otros. Uso de un vocabulario poco habitual, que ya habíamos visto en el general ANCAP, y numerosas estrategias de calificadoras. Yo he hecho la clasificación, pero por razones de tiempo acá no la voy a presentar. Eso se asocia con el liquear escenas aberrantes. Es el gobernador al que se presenta como un niño que va a ser violado por 4 periodistas de un canal oficialista, por ejemplo. Y esas diferentes formas de violencia verbal, insultos y injurias, humor vejatorio, léxico hiriente, funcionan como modelo para sus partidarios y circulan ampliamente en las redes. Explota el campo de las emociones, estimulando el resentimiento y la voluntad de revancha, la falta de consideración al otro y el deseo de aniquilamiento de los distintos blancos que se le van presentando. Una de las formas en que podemos ver estos mostrados es a través del llanto, y que asombra, ¿no es cierto?, porque es una expresión personal altamente emotiva, y asombra en Milei cuando en general se destaca su insensibilidad frente a situaciones dolorosas que pueden afectar a los otros. Entonces el llanto, como expresión máxima de lo patémico, aparece en momentos particulares, en los que se interpelan posiblemente núcleos sensibles de su propia biografía. La relación con la hermana, su historia religiosa, la posición respecto del proyecto emancipatorio sanmartiniano, la generosidad de una madre que no es la suya. En una entrevista con Viviana Canosa, ahí aparece esa analogía entre Moisés, que es Karina, y Aarón, que es Milei, ¿no es cierto? Cuando dice, no era bueno divulgando Moisés, entonces Dios le mandó a Aarón para que divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy Aarón, soy solo un divulgador, y lo dijo llorando. Bueno, acá otro llanto en el Muro de los Lamentos. Ahí está con su rabino de cabecera. Y uno puede pensar, bueno, está llorando por lo que simboliza el Muro de los Lamentos, pero también tal vez se siente interpelado por su propio devenir religioso. En este caso es cuando le entregan el gorro. Eh, Ahí le entrega el gorro el ganadero. Y posiblemente, como digo, sea interpelado porque él tal vez contrasta sus gestos con la propuesta emancipatoria de San Martino, porque lo ha admirado y quiere parecerse, etc. No podemos definir eso. Fíjense que esto es registrado por los medios, dice, ante la sorpresa, Milei se quebró y dijo, no lo merezco. Y lo mismo aparece en La Nación. Y después el último, cuando aparece llorando, es un relato de Raúl Lavie del encuentro con el presidente. Recordemos que Raúl Lavie cantó Balada para un Loco en el Teatro Colón, en la fecha de Asunción. Dice, me sorprendió muchísimo que un hombre como un presidente de la nación de pronto se acerque a mí, me abrace y se emocione y yo sienta el sollozo. Me quedé duro, no entendía nada, etc. Milei me dice que él quedó impactado con una nota que yo hice donde conté parte de mi niñez, de cómo mi mamá pudo superar un momento difícil donde le pedía que abortara y se negó a hacerlo. Y eso es lo que a él le impactó, porque es antiaborto y me dijo que bárbara tu madre que haya peleado. Entonces acá está sobre todo esto. Qué bárbara esa madre que peleó por su hijo. Puede ser que piense que su madre no peleó suficientemente por él. Bueno, en cuanto al hechos dicho,
En las alocuciones frente a empresarios nacionales o extranjeros, expone con mayor insistencia representaciones de sí que giran en torno de su desempeño económico y político económico. Si bien son expuestas frente a un auditorio especializado, se reiteran en diversos discursos y entrevistas. Lo que me interesa ver acá en la selección que hice, que es la mayor o menor euforia, dependen de la situación y de las circunstancias nacionales en las que el discurso es proferido. Bueno, acá también es importante ver cómo cuando se ilustran estas alocuciones, aparece muchas veces llegando con un atuendo distinto, ¿eh? El atuendo de un CEO, de un experto, de un académico, con algo en la mano, ¿eh? Bueno, el primero es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde notablemente se define como un empleado, ¿eh? Todos los elementos que va diciendo, dice, soy un empleado, mi cargo es transitorio, ¿eh? Habla de este nuevo empleo que tengo, me han contratado por 4 años, esto lo miro como un trabajo y no estoy pensando en eternizarme. Lo que pone en evidencia, fíjense que el momento de la Bolsa de Comercio es agosto, ahí había todo un enfrentamiento con el Parlamento, por ahí tenía cierta inseguridad, eso de empleado es importante, que sea transitorio, que pueda encontrar otro trabajo, ¿no? Pero lo que manifiesta también es que tiene un espíritu emprendedor. Fíjense que en este mundo empresario el ser emprendedor es apreciado, ¿no? Porque acepta la transitoriedad de su ocupación presente, la importancia de su desempeño para cambiar exitosamente de empleo. Y privilegia lo individual, que es un rasgo de él, no la participación en un proyecto colectivo. Bueno, entonces también habla de su job description, es decir, de esa oferta de empleo que él ha cubierto, es decir, que ha competido frente a otros y ha conseguido el puesto, que es el puesto de presidente, ¿eh? Eh, bueno, y además de eso, no vamos a analizar esto, da mucho para decir, lo he hecho en otra ocasión. Dice, soy especialista en crecimiento económico. Aparece el elemento del paleo libertario relacionado con esos libertarios conservadores, es decir, eso es lo que aparece como político allí, ¿eh? Y construye un etos épico y profético. ¿Por qué? Porque en el momento en que le niegan los fondos reservados para la seguridad, entonces dice, bueno, no les voy a dar el gusto que me maten, etcétera, voy a ser reelecto, voy a hacer que Argentina se ponga de pie, ¿eh? Bueno, es decir, las distintas representaciones de sí que van surgiendo en ese discurso. En el Foro Económico Mundial y en la Fundación Mediterránea ya la situación es distinta. ¿Por qué? Porque la situación ha mejorado y los datos que a él le interesa, que son los financieros, marchaban bien. Eh, la diferencia está un poco en que el Foro Económico Mundial son representantes, empresarios, etcétera, pero tal vez no como en la Fundación Mediterránea, que hay muchos académicos, muchos economistas. De cualquier manera, es interesante ver, en el Foro Económico hay una valoración del desempeño privado frente al público, ¿eh? Dice, no es casualidad que la población argentina haya elegido como presidente a un tipo que hace 3 años estaba en el sector privado, es porque sabe que en el sector privado si tu palabra no vale no llegas a ningún lado, mientras que en la política cuanto menos palabras no tiene más alto llegan el escalafón. Eso, bueno, eso también algo que muestra en relación con el ámbito público, ¿no? No solo la política. Bueno, está ahí un desplazamiento de esos rasgos del ámbito privado al público, en los modos que señala. Dice, hemos llevado adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad y no hemos perdido un ápice de apoyo social. Hay una exaltación eufórica de logros que amplifica extremos incomprobables. También la motosierra, que muestra que no avanza, que no retrocede, aunque corte sin consideración con un instrumento temible. La frase que ya dijo cuando asumió el cargo, que muestra sinceridad y autenticidad, y esto que reitera, soy el primer presidente liberal libertario de la historia. No se mueve en el plano nacional, sino en el de la humanidad en su conjunto. Fíjense que en un momento dijo algo muy gracioso, que es yo juego en otra liga, y que yo lo digo también humorísticamente. Bueno, entonces, en la Fundación Mediterránea, disculpe que vayamos rápido, pero me asusta el tiempo, ¿eh? No te preocupes, Eh, Elvira, sí. Podemos, bueno, es, bueno, se presenta como portavoz de la escuela austríaca, y reitera y amplía los comentarios altamente elogiosos hacia su persona. Es decir, en ese momento está eufórico. El 30 de octubre ocurre eso. Insiste, soy el primer presidente liberal libertario de la humanidad. Fíjense los axiológicos
positivos, ¿no es cierto? Los evaluativos axiológicos positivos en su grado máximo, ¿eh? Se muestra en el campo ya no de un país, una comarca, sino de la humanidad. Eh, bueno, hay una frase que ustedes pueden leer, ¿no? Que podemos decir: la capacidad del emprendedor resiste en tener una visión de futuro, un sueño que desea realizar y tener el coraje de correr los riesgos que eso implica, confiando religiosamente, en este caso, en la fuerza del cielo. ¿No es cierto? Soy un loco que en un año electoral quiero sacar la política fiscal y sacar la política monetaria. ¿Eh? Bueno, habla de que tiene un éxito político, que da vueltas por el planeta, que va a ser también una revolución para los propios economistas. Se muestra como un espíritu creativo, cuyo triunfo es tanto planetario como dentro del mundo académico, y el sueño que había expresado en un momento de tener el premio Nobel. ¿eh? Y después lo que sintetiza: lo que era imposible lo estamos haciendo posible. Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, es como un milagro, se ubica casi en el lugar del Mesías, y señala que es de la gente que hace mucho. Bueno, sintetizando, los comentarios elogiosos hacia su persona se centran en determinados aspectos según las situaciones de comunicación y los avatares del momento. Pasa de exaltar la condición de empleado ejemplar, que es lo que pasa en agosto, a valorar enfáticamente el desempeño en el ámbito privado frente al público y extremar los elogios respecto de la política económica que ha puesto en marcha. La bolsa de comercio, el etos es también épico y profético, volcados hacia el futuro, pero los otros dos casos se inclinan más por constatar lo logrado y evaluarlo, acentuando su originalidad y alcance. ¿Sí? Como le decía antes, recurre a evaluativos axiológicos positivos de grado máximo. En este caso, para cerrar, es interesante recordar lo que decía Ducrot en un trabajo del 84, cuando caracterizaba el etos. Decía: no se trata de afirmaciones elogiosas que el orador puede hacer respecto de su persona en el contenido de su discurso, afirmaciones que corren el riesgo, por el contrario, de chocar al auditorio, sino de la apariencia que le confieren la cadencia, la entonación cálida o severa, la elección de las palabras, etc. Milley hace innumerables afirmaciones elogiosas sobre él. Adopta entonces algo que Ducrot no aceptaría, posiblemente por efecto de época. Bueno, las consideraciones finales. Si bien Milley ilustra las transformaciones que afectan en la actualidad al campo político y las propias del desarrollo de las extremas derechas, tiene sus especificidades, no solo las derivadas del contexto de un país periférico y en relación con ello de las alianzas internacionales que valora, sino también las propias de un país en el que se han desarrollado y tienen aún vigencia fuertes movimientos nacionales y populares, lo que explica la desmesurada violencia de los ataques y del terrorismo ideológico que busca implementar. Nos hemos detenido en un aspecto: las figuras de Milei, producidas en general por él o sus asesores, que se despliegan en materiales semióticos variados y que activan memorias inscritas en diferentes temporalidades. Su interés reside en que actúan sobre las subjetividades, modelando nuevas identidades, tanto las militantes como las de simples adherentes, a la vez que buscan incidir sobre un público amplio, espectador de las actuaciones del político y consumidor y distribución de imágenes que evalúa con un simple liqueado. Es decir, que tanto identidades militantes, simples adherentes, y también es incidir sobre un público más amplio. En un universo ciudadano fragmentado, como el dicho en varias ocasiones, las diferentes figuras de Milei son esbozos de posibles recorridos narrativos que seducen a unos u otros según los lugares en los que se ubiquen. Esa multiplicación de imágenes de sí sirve al objetivo de alcanzar a múltiples perfiles de sujetos cuyas fibras emocionales y representaciones del mundo social pueden diferir. De allí que frente a un auditorio de empresarios valore la figura del empleado creativo, emprendedor, dispuesto a cambiar de trabajo, respetuoso de la oferta que se le ha hecho y cuyo cumplimiento, indiferente a los efectos secundarios, le asegure su avance. Pero también elogia desmesuradamente sus logros para vencer cierta reticencia de actores que quieren marchar sobre seguro, que es de alguna manera lo que pasa con la Fundación Mediterránea. La marca Milei, con sus dos figuras, la peluca y el león, se asienta en discursos que reiteran cuáles son los recursos de que dispone y en cuya efectividad confía. Son gestos que rompen con lo establecido, es decir, confía en los gestos que rompen con lo establecido y en la feroz soberbia en la adopción de medidas. Todo eso le permitiría cumplir mejor su misión. Se agrega la importancia de la motosierra como imagen reiterada, visual y verbal.
La radicalidad de las posiciones económicas, asociada con la extrema violencia verbal política, le permiten avanzar debilitando la posibilidad de defensa del otro. Para superar esa situación, los sectores que lo cuestionan optan por el humor, que anclan las imágenes ya cristalizadas y las intentan erosionar. Para terminar, la legitimidad que se construye en torno de los diversos gestos semióticos disruptores busca hacer aceptables otras rupturas. El rechazo de los grandes consensos, como los referidos a la diferencia de género, las minorías étnicas, los derechos humanos, la protección del medio ambiente. El ataque a instituciones y actividades que han conformado la vida intelectual, cultural, artística y científica del país. El desprecio por los gestos comunitarios solidarios. El cuestionamiento de la salud y la educación públicas asociándolos con prácticas delincuenciales. El desdén por la política como actividad destinada a conformar sociedades más justas e igualitarias, y su degradación a partir de negociaciones que buscan exponer los rasgos de casta que desprecia. Y como cierre, en contrapartida, el privilegio asignado al éxito ilimitado económico-financiero y a la ubicación de los empresarios exitosos como benefactores de la humanidad, que no son los atributos que se le aplican a los pobres docentes universitarios. Bueno, gracias. Cierro con esto entonces. Bueno, muchísimas gracias, Elvira. Impecable, como siempre, muy iluminador, muy interesante, muchas cosas para pensar, para seguir conversando. Gracias, de verdad. Bueno, hay varias colegas, varios colegas estoy viendo. Bueno, te voy a leer algunas preguntas solamente porque hay comentarios, agradecimientos, muchas gracias, muy interesante. Bueno, un montón de comentarios en ese sentido que te los mereces todos. Voy a leerte algunas preguntas. Hay una consulta, Florencia, que fue alumna mía, mira, el año pasado. Hola, Florencia. Ahí ella pregunta sobre cómo pensás que la no derecha, ¿no? Todas las o sea, supongo que los partidos y los que pertenecerían al campo de la no derecha deberían responder a este discurso que resulta ser tan efectivo. Ella pregunta esto, yo había pensado en otra pregunta, así que también te la hago como para ver si coincide en algún punto con esto. Si vos ves que en la actualidad algún referente o referentes de la oposición estén ingresando a esa manera de discutir política que propone el presidente, con insultos, descalificaciones o con cierto desenfado, bueno, todos los elementos que mencionaste que no los voy a poder listar ahora. Así que bueno, algo del diálogo con otras fuerzas políticas, por decirlo así. Mira, Y sí, Elvira, dale. sí, Si además, querés empezar contestando eso. Sí. no, yo decía que en la Argentina hay culturas políticas muy fuertes. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil ingresar en esto, ¿no es cierto? Porque para eso tenés que estar entrenado, y entrenado en muchas circunstancias, ¿no es cierto? Decíamos, ya empieza a moverse en el ámbito público desde el 2016, mi ley, ¿no es cierto? Y además destina muchísimas horas a las redes sociales, ¿eh? Es decir, con sufre insomnio está ahí pegado a las redes sociales. Es Mm, decir, que tiene un dominio y es lo que él considera que es su fuerza, que es una nueva forma de relación. Pero como todos cambios tecnológicos y políticos no son eternos, ¿viste? Ya comienzan a ser erosionados, hay gente que ya bloquea sus redes sociales, hay gente que quiere alejarse totalmente de eso, que está buscando otra cosa, que eso de estar eh, atacando de esa manera, ¿no? Y sin resultados para el común de los mortales, eso es visto con indignación, ¿no es cierto? Por eso no sabemos si esto que nosotros vemos, que es propio de la extrema derecha y que le ha permitido el avance de esa extrema derecha, es algo que se va a continuar. Es decir, no lo podemos saber ahora, ¿viste? No lo podemos saber ahora, podemos pensar en otros cambios tecnológicos, en variedades de las culturas políticas, ¿no es cierto? Esto no lo podemos saber. Lo que sí podemos decir que los otros políticos están todavía ligados a formas de otra cultura política, aunque hacen sus incursiones, ¿no? Pero también creo que hay que tener ciertas características psicológicas, ¿no es cierto? eso. Cierta capacidad de avanzar sin temer, con eso que yo les decía, los efectos secundarios. Es decir, porque ahí está, es muy importante ver cómo Milei está dentro de ese mundo empresario. ¿No es cierto? Es el ideal del emprendedor que no se preocupa, y eso se enseña en todas las facultades de administración, que no le importa esos efectos secundarios que hace cuando
responde a la oferta de empleo, que la tiene que cumplir a rajatabla, y si pasa lo que pasa, no importa, ¿no es cierto? Esa insensibilidad del león que avanza y que pisa, y que, ¿no? que está ahí. Es decir, eso es propio del mundo empresario. Entonces, justamente nosotros veíamos que en el caso del análisis de la discursividad de Macri, por ejemplo, de Vidal, ¿eh? Cómo estaba el mundo empresario muy presente. Todas estos entrenamientos, ¿no? Estos guionados permanentes de los discursos, ¿no es cierto? Era propio del mundo empresario, estaba ahí, ¿no es cierto? Incluso cierta insensibilidad, ¿no es cierto? Aunque manifiesten siempre emociones afables. Pero en este caso ya se da un salto, se integra a otros elementos que yo insisto, son transformaciones también en la política, porque esa espectacularización, mediatización del hombre público, la mediatización cubre a toda la clase política, ¿no es cierto? Eso está, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene esa especificidad del populismo de derecha, como se llama ahora, o de esas nuevas derechas, ¿no es cierto? Que están avanzando, que tiene esa especificidad. Ahora, la especificidad que, como yo digo, está más o menos ordenada por centros de pensamiento globales, ¿no es cierto? Y por las operaciones de marketing, por todo lo que implica ese universo empresario. Fíjense que lo que dicen ahora es, bueno, el éxito de Milei se debe a que él es economista, el ministro es economista, bueno, entonces, es decir, no importa, es decir, la política como un espacio donde uno lucha por resolver problemas, ¿no es cierto? Y por acercarse al mayor número de gente posible, ¿eh? Eh, construir una sociedad más justa, más igualitaria, no aparece. Incluso, fíjense ustedes, yo acá no hablé de eso, pero eh, lo que él considera como algo monstruoso es la idea de la justicia social, ¿no es cierto? Justicia social que forma parte de la doctrina social de la Iglesia y que ha sido levantada por una serie de movimientos políticos, ¿no es cierto? Es decir, ya no pensás en la justicia social, pensás en otra cosa. Entonces, bueno, se dan un conglomerado de elementos. Algunos son compartidos, otros son específicos, ¿no es cierto? De él. Es decir, porque también es un ser humano y como quise mostrar en el llanto también, ¿no? Que tal vez no tenga la seguridad total, ¿no es cierto? Hay cosas que lo interpelan y lo conmueven, pero no es el sufrimiento del otro, es su propia historia personal, no es el sufrimiento del otro. ¿Eh? No, las lágrimas son de los zurdos también, ¿Eh? como Ah, sí, lágrimas de zurdos, o sea, cuando también se tomaba el vasito, la tacita con las Exacto. lágrimas de los claro. ojos. Sí. Hay otros comentarios. Bueno, una de las asistentes también pregunta si crees que la imagen de Milei está en retroceso. Bueno, algo mencionaste, ¿no? De los límites que va mostrando. Si cree que la figura de Milei fomenta el narcisismo, me pareció interesante esa pregunta. ¿Qué más? No sé si lo fomenta, pero que expresa un gran narcisismo, sí, ¿no es cierto? Ese centrarse en el yo permanentemente, ¿no? Exacto. Bueno, muchos saludos. Nosotros, Elvira, no sé si sabés, si conoces, pero nuestro centro regional está anclado en muchas ciudades y pueblos del interior de la provincia de Río Negro y felizmente hay gente conectada de todos los lugares, de Jacobasi, em, eh, bueno, ahí han mencionado de Conesa, del nodo de Maquinchao, bueno, lugares a los que estamos muy felices de que podamos compartir comunidad universitaria y este tipo de actividades también. Bueno, Bueno, yo lo que muchos, insisto es que, sí, mira, lo que quiero es que vean es que son procesos globales, en gran medida, ¿no es cierto? Y que mi ley ilustra, pero que también tiene elementos que están situados social y nacionalmente, ¿no es cierto? ¿Eh? Y hay algo fundamental, es decir, fíjate, están las elecciones con Trump, y lo que Trump defiende es un proteccionismo a rajatabla. ¿Qué es lo que defiende Milei? Una entrega total del país, exacto. un liberalismo sin restricciones de ningún tipo. Eso es típico de un país periférico, de un país periférico que no quiere defender sus propias potencialidades, ¿no es cierto? Y la otra especificidad es que se ve enfrentado a tradiciones políticas muy sólidas, ¿no es cierto? Que tienen, a pesar de todas sus perturbaciones, tienen formas como enfrentar alguna situación, ¿no? Entonces hay que ver las dos cosas, el peso que tienen estas cosas globales que van desarrollando. Es posiblemente porque en la etapa actual del capitalismo se necesite eso, ¿no es cierto? Para asegurarse de estas enormes ganancias. Pero también está lo otro, también están las especificidades nacionales.
Sí. y las personales también. Tal cual, las limitaciones también que toda persona tiene, ¿no? Cualquier. Claro, claro. No Em, podemos dejar de lado. Gabriela Llamarín, una compañera, una colega, también plantea, bueno, que siempre es un placer escucharte, Elvira, todas coincidimos, muy iluminadora. Me gustaría si pudieras explicitar un poco más la idea de populismo aplicada a la derecha, ¿no? Y no como se asocia generalmente a grupos que no son de derecha. Bueno, sí, ahí es interesante. Yo le escapaba a esta expresión populismo de derecha, pero los científicos sociales la han generalizado bastante, ¿viste? Algunos hablan también de derechas alternativas, otros hablan de neofascismo, por ejemplo, ¿cierto? Hay distintas formas de referirse. ¿Por qué? Porque está el otro. Es decir, fíjense que un historiador muy importante, Rosano Valor, dice que en realidad el laboratorio del populismo se dio en América Latina y cita como dos ejemplos Colombia, Gaitán y sobre todo Perón en la Argentina, ¿no es cierto? Que es pero un populismo totalmente distinto, porque ¿qué rasgo tiene el populismo de Perón y que después ha sido el populismo de Chávez, por ejemplo? Es decir, un populismo donde lo fundamental es, por un lado, la integración latinoamericana como un elemento muy fuerte, ¿no es cierto? El enfrentar toda pretensión imperial, ¿es cierto? Manifestar cierta neutralidad, alejarse del belicismo, defender la paz, etcétera, que son elementos que no aparecen en absoluto en Milei, ¿no es cierto? Entonces Milei justamente es lo contrario, fíjense la actitud que ha tenido con el Mercosur, con todos los países hermanos, ¿no es cierto? Con todos los líderes, que no representa ese populismo. Por eso yo le escapaba al populismo, pero ahora hablan de populismo de derecha, y bueno, como sintagma generalizador, pero creo que hay que mostrar esas diferencias que son muy marcadas, en América Latina. En América Latina. Exacto. Bueno, Elvira, la verdad que nos quedaríamos charlando, no sé, una hora Bueno, más. chicos, Te agradecemos les agradezco. mucho, muchísimo que hayas participado con una conferencia, la verdad que súper iluminadora, re interesante, muy necesaria, porque bueno, está buenísimo también, es una oportunidad para la cátedra de semiología en particular y de análisis del discurso, pero también para la comunidad poder, a partir de esas herramientas, pensar el discurso del presidente actual. Y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas participado y a todos los que se han conectado, que había en un momento más de 50 personas conectadas. Ahí me aclaran que también están conectados de Sierra Colorada, de Luis Beltrán, de San Antonio Este, y todos quieren anotarse, por supuesto, porque De Bueno, Curicó. sí, pero les exacto. digo que para que esta reflexión sea productiva, es decir, tiene que tener espíritu crítico y no ser prejuicioso, ¿sabes? Tener cierta amplitud, en la mirada de los procesos Mm, y ser capaz de mirar panorámicamente la situación y también focalizar en el país, en la mm, propia historia del país, ¿no? tal cual. Bueno, y yo les agradezco muchísimo porque para mí es una alegría poder comunicarme con la Patagonia, a la que me unen muchos lazos afectivos y que he recorrido en muchas ocasiones. La virtualidad me permite ahora de conectarme con todos ustedes. Bueno, Bueno, hasta pronto muchísimas entonces. gracias. Muchas, muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta pronto, chicas. Bueno, Muchas y gracias gracias. a quienes se Elvira, conectaron. Gusto. gracias. Chau, Hasta pronto. chau. Hola, Sara, Muchas gracias. lindo verte. Adiós. Un saludo. Gracias.